Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora queremos compartirte una palabra, pero antes de entrar a la palabra, quiero dirigirme hacia ti, quiero dirigirme hacia tu hogar, hacia los tuyos, y en el poderoso nombre de Jesús, decretar sobre ti, sobre tu hogar, sobre los tuyos, la paz de Cristo, la armonía, el que Dios derrame de su bendición en abundancia sobre ti, el que Dios comience a enderezar lo que está torcido en ti, en los tuyos, en tu hogar, a modo de que veas la gracia, el favor sobre tu vida, sobre tu familia, sobre aquellos seres queridos. En el poderoso nombre de Jesús desatamos esta palabra sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos, destruyendo toda fortaleza contraria, toda fortaleza, todo maleficio, todo aquello que es enviado por parte del enemigo para con tu hogar, para con tu familia, para con los tuyos. En el poderoso nombre de Jesús, damos gracias a Dios en esta hora, el que podamos tener la oportunidad y el privilegio para poderte compartir de esta palabra, en el cual pues surgió, digo que surgió porque Dios tiene una forma, un modo muy especial de sorprendernos constantemente, y vemos un Dios que se mueve de muchas formas. Vemos un Dios que no tiene una sola dirección en cuanto a moverse, a la forma de manifestarse, la forma de revelarse a nuestras vidas. Y el porqué de esto, bueno, pues precisamente en uno de los videos anteriores, el Señor me lleva, creo que en el video del don de ciencia y revelaciones proféticas, donde el Señor me lleva constantemente de una revelación a otra, y veo la gracia y el favor del Señor. Veo la gracia de cómo el Señor, bueno, para empezar, el poder contestarte a través de esta, creo que es la revelación profética. Fue tan lindo el que el Señor, mientras yo estoy grabando, mientras estoy queriendo compartirte algo, veo que el Señor me da la revelación de una experiencia propia, de una experiencia que muchos de ustedes han vivido, como lo fue el que hablase de que, descendió una llave del cielo, se te entregó, bajó maná del cielo y se te fue otorgada esta llave de oro antigua. Y el Señor en ese mismo instante me está dando la interpretación o la revelación de lo que ella es precisamente, pues habla acerca que esta llave significa que es la llave de los misterios de la revelación, de las revelaciones de Dios, la llave de los misterios de la revelación de Dios. Pues para mí fue algo completamente fresco. Yo había tenido la experiencia de haber visto que vi descender desde el cielo esta llave. Para serle honesto, no sabía qué era. Yo estuve orándole al Señor para saber qué era, y nada, y no fue hasta que comencé a grabar este video que bajó esta revelación y me da la interpretación de aquello que un día se me fue entregado, de aquello que un día se me otorgó, como a muchos de ustedes se les ha otorgado. Pues precisamente terminó de grabar ese video. Luego entró en donde aparentemente no, mi anhelo era pues orar por las personas, hacerle un video para orar por las personas, y pues el Espíritu comienza a tomarme
revelaciones proféticas, que así se llama el video, revelaciones proféticas, veo cómo el Señor se manifiesta, se glorifica. ¿Qué pasa? Luego de que yo paro de grabar estos videos, luego de eso sigue otro, de que yo paro, pues el Señor me lleva, bueno, creo que después que grabé el don de ciencia, el Señor me lleva, el Espíritu Santo me dice, Efesios 3:5. Efesios 3:5, sentado aquí. Y cuando escucho esta palabra, pues no sabía. Comienzo a buscarla. Y precisamente cuando comienzo a buscarla, comienzo a leer y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dicho sea de paso, la palabra que quiero compartirte, ese es el tema. El misterio que es revelado en estos tiempos y la multisabiduría de Dios. Y dicho sea de paso, como versículo base, pues obviamente tomamos Efesios capítulo 3, versículo 5. Voy a hablarte de algo calmado, tranquilo, algo apacible. En Efesios 3:5, pues dice de la siguiente manera, el cual en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Otro versículo clave que tomé fue Efesios en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 10, que explica acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Y dice de la siguiente manera, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos un Dios que ocultó esta palabra de cierto modo, porque dice que no le fue dado. Bueno, para que me puedan entender, cuando yo digo que ocultó, la Biblia establece que hay cosas que Dios le oculta de los sabios y los entendidos, y a Él le place revelárselas a los pequeños, ¿verdad? Pues vemos en el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Si Dios no la dio a conocer, quiere decir que la mantuvo oculta. ¿Ves? Y ahora, por la gracia del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios, hoy en día tanto usted como yo, podemos y tenemos la oportunidad, el privilegio de poder entender lo que es la palabra, de poder recibir el mensaje de Dios a través de la misma. Bueno, déjeme continuar con lo que prosigue del mensaje que tengo anotado. Le expliqué que en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 5, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Conste que esto es dado por el Espíritu. ¿Por qué lo menciono? Porque reitero en esto, porque la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios no se entiende sino a través del Espíritu Santo. Ahora vayamos a Efesios 3:10 nuevamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Obviamente quiero darte la introducción de esto, ¿verdad? Pablo habla de un misterio oculto desde tiempos pasados, para que ahora, pero que ahora ha sido revelado. Ese misterio no es una idea, sino una persona, y está hablando de Cristo Jesús, Señor nuestro, y su plan eterno de salvación para judíos y gentiles.
Vuelvo a leerlo. Pablo habla de un misterio oculto desde tiempos pasados, cuando lo que está hablando aquí en Efesios capítulo 3, versículo 5, está hablando de un misterio que fue oculto, que no fue entregado a hombre en tiempos pasados, pero que ahora a nosotros nos ha sido entregado, ¿ve?, por medio del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Pues este misterio no es una idea, sino que es una persona, Cristo Jesús, y su plan eterno de salvación para judíos y gentiles. Hago un paréntesis aquí, porque cuando la Biblia establece que este misterio no fue dado, no fue entregado, no fue revelado, no está hablando de algo, sino de alguien, o sea, de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha sido revelado a nosotros, refiriéndose a que la palabra ha sido revelada a nosotros. Ha venido un rema de la palabra a nosotros, por el cual ahora nosotros podemos entender lo que es el Evangelio y dar a conocer a otras personas el Evangelio de salvación. Pues esto precisamente es lo que significa el Evangelio. Son buenas nuevas de salvación. Hay muchas personas que tú le hablas de que Cristo es la salvación, de que Cristo, a través de Cristo, pero no le entra. ¿Por qué no le entra? La Biblia establece que el enemigo ha cegado el entendimiento de este mundo. Y por lo tanto, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para destrucción de fortaleza. ¿Ok? Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para destrucción de fortaleza. Y dice la Biblia que el enemigo ha cegado el entendimiento de este mundo. Es decir, el enemigo crea una fortaleza y el ser humano por sí mismo crea una fortaleza cuando también, o sea, crea lo que le llaman paradigma, que son pensamientos que se levantan como una fortaleza, pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, para que no le entre la verdad, para que no le entre el conocimiento de la misma palabra. ¿Por qué? Porque si le entra la palabra, la misma palabra te está indicando, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra los hace libres, ¿verdad? Cristo es la palabra, se nos fue entregada a nosotros, se nos fue revelada a nosotros para que nosotros ahora hagamos uso de la misma para poder ser de bendición a otros y le entregamos el mensaje de salvación. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. De esto se trata el Evangelio, de nosotros poder dar de gracia lo que hemos recibido con gracia, por gracia y con gracia también. Pues nada, continúo nuevamente. Decía que este misterio no es una idea, sino una persona al cual nosotros le conocimos como Cristo Jesús, el Dios encarnado, y su plan eterno de salvación para judíos y gentiles. La iglesia es el escenario donde se despliega la multiforme sabiduría de Dios. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Y tenemos que analizar nosotros el concepto del que nosotros queramos entender de cómo se debe manejar Dios. Vemos en las iglesias pentecostales o Pentecostés fluyen estos coros de fuego tan bonitos que a mí me gustan también. Vemos en la iglesia evangélica donde Puerto Rico se separa, no sé por qué, pero es lo mismo, pues se separa, donde se entra en esta adoración contemporánea en el cual te lleva a una intimidad con Dios, que también es muy bonita. Ahora, quise intentar grabar este video anteriormente y hubo una interrupción, pero nada, estamos aquí. Y mencionaba yo en el video, bueno, y ahora lo estoy mencionando, voy a hacerlo y olvidarme del pasado, sino que enfocarme en el presente, de que si usted se fija en una iglesia que ha sido levantada por Cristo Jesús y se entiende de que hay un mover del Espíritu Santo muy hermoso, muy bonito, pero en Holanda, en Holanda, así en lo lejos,
Y hay una manifestación completamente diferente. Vemos a un Dios que se manifiesta y se glorifica de un modo distinto a la que en Puerto Rico o en República Dominicana estamos acostumbrados a ver, donde hay estos coros de Pentecostés, de fuego, donde hay este mover tan bonito, porque yo entiendo que también es bonito, a mí me gusta. También me gusta lo contemporáneo, me gusta entrar en esa intimidad y así sucesivamente. Vamos y pasamos a África, y en África nos damos cuenta que ellos tienen una forma distinta de adorar a Dios. Hay una manifestación completamente distinta, porque nosotros no podemos darle una dirección a Dios y decirle a Dios cómo Él debe dirigirse para con la iglesia, cómo Él puede manifestarse, cómo sí y cómo no, qué cosas descartarle, esto es de Dios, esto no es de Dios, en cuanto a manifestaciones distintas, ¿verdad? Vemos coros pentecostés que son de fuego y nos gozamos, nos deleitamos en eso. Vemos en música o adoración en contemporáneas que nos entran en intimidad. Enaya basobanama ene anayana uselene keana useleyene uko kuye cuestana mananso niana masoto to costimia lena humana yesuku yene anso ena humana itiaba soko kotai de mianso. Vemos a un Dios que le place glorificarse y manifestarse de muchas formas por la multisabiduría de Dios. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios no te muevas de esta forma, Señor. No, esto no es de Dios. Esto es lo que está aconteciendo dentro del pueblo de Dios. Esto es lo que está sucediendo dentro de las iglesias, que hoy en día quieren darle directrices. Y acuérdense que cuando había una reunión allá arriba en los cielos de los ángeles, y entre ellos se infiltró el enemigo, y el Señor le pregunta ¿de dónde viene? ¿Verdad? Dios apostaba a su gallito. Dios apostaba a quién. A Job. Le digo, no has considerado mi siervo Job, para hacerlo abreviado, para cortarlo. Aquellos que conocen de las palabras, que son conocedores, entienden por dónde voy. ¿Qué pasa? Que aunque Dios apostaba a su gallito, y digo apostaba a modo de ilustración, sino que vemos a un Dios que está confiando plenamente en que abajo en la tierra hay un hombre que era justo, fiel y justo. Lo consideró, lo llamó Dios. Mas sin embargo, este Job dice la Biblia que él maldijo su día, maldijo el día en que nació, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Que Job está renegando, y cuando Job está renegando, ahí es donde viene la pregunta y Dios le hace: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? O sea, ¿qué quiero agregar con esto? Con este mensaje, que vemos un Dios que Él se manifiesta de muchas formas, y llega donde Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? En otras palabras, hoy en día Dios te puede decir: ¿tú crees que yo voy a regirme simplemente porque en esta iglesia no se cantan con coros pentecostales, o porque en esta iglesia no cantan música contemporánea para que te lleve la intimidad para con Dios? ¿Tú crees que yo voy a dirigirme simplemente al modo en como tú entiendes, como tú has aprendido? ¿Acaso tú puedes ponerme freno? Soy yo quien le pongo límites a las olas del mar. Soy yo quien detengo los vientos de mi humana. ¿Dónde estabas tú? No quería basoa nama. Lena usene nekia tue. Se coneyen se nanas obrokoyan so. Niananso se yetue manasole nekimia. Vemos al Señor que a Él le place glorificarse con la multisabiduría que Él tiene. Dios opera de muchas formas. Nosotros debemos yo creo que adoptar las diversas formas en las cuales Dios se glorifica con diferentes pueblos. Y digo diferentes pueblos por llamar unos de aquí,
otros de allá, otros de más allá, otros de más acá, pero realmente la iglesia es una sola. Dios viene por una iglesia, Dios no viene por 20,000 iglesias. El concepto de la iglesia de fulano, la iglesia de sultano, la iglesia de Perencejo, fulano no tiene iglesia, Perencejo no tiene iglesia, la iglesia es de Cristo, es una sola. Pastorea a un pastor en esa iglesia y hay que honrarle, sujetarse y honrarlo, bendecirlo, caminar conforme a la enseñanza que se nos está entregando. Pero para eso usted tiene un manual que es la palabra de Dios, porque si hay un pastor que se está dirigiendo fuera del concepto de la palabra o fuera de la palabra, obviamente usted tiene la palabra de Dios, porque la Biblia dice que nosotros podemos inclusive amonestar a un pastor, pero como a un padre, hacerlo con amor, hacerlo con cariño, con misericordia, hacerlo con respeto, pero no tiene nada de malo. Cuando usted vaya a dar una amonestación a un pastor, hágalo como que se desgarra un pedazo de tu corazón, hágalo con misericordia, porque pues los pastores velan y oran por ustedes, por nosotros. Y dicho sea de paso, tengo otro mensaje, ¿verdad? El cual hablará para otros, pero voy a enfocarme en hablará para muchas personas que no sé si adelantarme. Mira, ya me metí ahí, aquí me metí, que hablará a personas que ya han recibido de parte de Dios y se han quedado apáticos, se han quedado sin hacer nada, se han quedado sin caminar, y pues están en una iglesia durante muchos años. No quiero meterme por ahí, déjame regresar el mensaje, pero no quieren caminar, no quieren ejercer para lo cual han sido llamados. Conste, cuando yo hablo mensajes fuertes como estos, del cual les estoy platicando, voy a regresar el mensaje, obvio, es para aquellos que ya sienten y perciben el llamado de Dios. No estoy hablando para una persona recién convertida, yo no estoy hablando para que usted haga una división en su iglesia, jamás en la vida. Usted tiene que ser sabio y entendido. Bueno, déjeme continuar con un mensaje, yo creo que me adelanté, pero nada, yo creo que eso crea el alguito, la piquiñita, ¿no? Esto, pues, Dios es tan lindo y tan misericordioso que ocultó este misterio por tantos años, y hoy en día Dios nos lo ha revelado a los pequeñitos. Hoy en día su palabra se ha hecho rema en nuestras vidas, a los creyentes, y nos está enseñando de que Él opera de diversas formas, de que nosotros no tenemos el por qué discutir, por qué debatir, por qué contender, por qué pelear referente a diferentes moveres. Dios es soberano. Y hablando de soberanía, puedo darte como ejemplo aquí dentro de lo que es la tierra, dentro de lo que son los seres humanos, a nivel de globo terráqueo, donde hay cierta soberanía. Y como ejemplo te puedo darle, por ejemplo, en Canadá, entiendo que se rigen, allá no se rigen por gobernantes, allá no se rigen por presidente, creo que se rige, si no me equivoco, se rigen por reinado, si no me equivoco. Bueno, y creo que pues en España pues tienen su reinado, no se rigen por gobierno, no se rigen por gobernadores, y tienen su soberanía. Vemos aquí en los Estados Unidos que obviamente tenemos nuestro presidente, o tenemos el presidente de Estados Unidos, donde pues es la soberanía, es la autoridad suprema. El que te pueda entregar estos ejemplos, entienda usted que si usted va a la ciudad, usted va al estado o al continente de España, los
que me salió, el continente de España, entienda usted que ahí hay una soberanía. Usted va a Canadá, ahí hay una soberanía, y así sucesivamente. Y vemos un Dios que es soberano, que imagínese usted ir a un continente y querer cambiarle las reglas, decirle por ejemplo, al reinado de España, que ahora ellos no pueden regirse así, sino que ellos tienen que regirse del modo en como usted entiende o del modo en como usted aprendió. Pues déjeme decirle que es lo mismo que hoy en día en las iglesias, en muchas iglesias, en la iglesia se está viendo de que el concepto de que Dios tiene que manifestarse o dirigirse de una forma y ponerle un modo estándar nada más a Dios, cuando vemos aquí que Dios tiene una multiforme sabiduría. Dios tiene multiforme, viene de múltiple, viene de mucha variedad, viene de muchas manifestaciones, viene de mucha revelación. Vemos que Dios se glorificó de una forma con Moisés, Dios se glorificó y se manifestó de una forma con Josué, así sucesivamente. Lo vimos con Elías, lo vimos con David. Vemos de cómo Dios operó en la vida pues obviamente de Salomón, y le dio mucha sabiduría a Salomón. Pues vemos cómo Dios está utilizando esta multiforme sabiduría de Dios para operar en la vida del hombre, para Dios darse a conocer de diferentes formas. Por ende, nosotros debemos adoptar el que podamos aprender los unos a los otros, pues bíblico es. La Biblia establece que el hierro se amuela con hierro y el ser humano aprende de su semejante. Dios no tiene un modo operándose, ¿verdad?, para que me pueda entender, el cual Dios se dirige o se rige de una sola forma. Dios opera de muchas formas. Y déjeme continuar con el mensaje. Decía que la iglesia es el escenario donde despliega la multisabiduría de Dios, donde se despliega la multiforme sabiduría de Dios. Pues el misterio oculto en otras generaciones, en el Antiguo Testamento, el plan de Dios estaba anunciando en sombra y figura. Vemos en Génesis capítulo 22, también lo vemos en Isaías 53. Los profetas vislumbraban, pero no lo entendían en plenitud. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. También damos un ejemplo. Abraham recibió promesa de un simiente que bendeciría a todas las naciones. Vuelvo a reiterar, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3. El misterio revelado por el Espíritu. Expliqué anteriormente, sí, creo que lo expliqué, que la palabra misma dice que la palabra de Dios no se entiende si no es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ya no es un secreto. Cristo ha venido, ha muerto y resucitado. El Espíritu Santo reveló a los apóstoles y profetas que judíos y gentiles son coherederos en Cristo Jesús. Según nos explican en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Ya estaba explicando que aquellos que se le otorgó y vieron descender en forma de una llave, una llave en forma de una llave antigua, una llave de oro, se entregó los misterios de las revelaciones de Dios, ¿verdad? Para que podáis ahora compartir del Evangelio con más libertad, con más denuedo, el que puedas compartir con otros el mensaje de salvación y darle a entender a aquellos que todavía no se les ha vislumbrado, no se les ha alumbrado o no les ha amanecido, todavía no conocen de la verdad, por lo tanto todavía no han sido libres, porque la
Biblia establece: y conoceréis de la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo, pues Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Verdad? La revelación no es por sabiduría humana ni por intelecto, sino por iluminación espiritual, según el libro de 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 al 10. En la multisabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, multiforme significa variada, rica, infinita, en expansiones, se manifiesta la creación, según el Salmo 19 versículo 1. La redención, según Romanos capítulo 11 versículo 33. Y la unidad de la iglesia, un solo cuerpo formado por diversos miembros. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 12 al 13 te explica: la iglesia no solo predica al mundo, sino que incluso los principados y potestades celestiales contemplan la obra de Dios en nosotros. Wow. Dice que los cielos y la tierra contemplan, los firmamentos contemplan la obra de Dios. Déjame decirte que los ángeles, aún los enemigos, no tienen la revelación que usted tiene. Ellos tratan, por ejemplo, tratan de tergiversar lo que usted ha entendido, lo que usted ha conocido, o el evangelio que se te ha sido predicado. Por ende, la Biblia te da el consejo, te insta, te dice que no acepte otro evangelio del cual se te ha sido entregado, aun si bajare un mismo ángel. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la revelación que tú has obtenido. Ellos no tienen la revelación, sino que el Padre envía un mensaje directo a través de un ángel, y eso lo capta. Ellos van captando de cada hombre y mujer de Dios, van anotando lo que se escribe, y ellos están siendo sorprendidos. Cuando dice la palabra contemplar, quedan atónitos, quedan sorprendidos. Pues nada, déjeme continuar. Dice: la iglesia no solo predica al mundo, sino que incluso los principados y potestades celestiales contemplan la obra de Dios en nosotros. Dice: la humanidad, lo que sabemos hoy por revelación del Espíritu, no es por mérito humano, no es porque nos hayamos ganado, no es por el tanto desvelarte. No, es desvelarte, el buscar, el escudriñar, es parte de obediencia a Dios. Pero lo que se te entrega mediante a la búsqueda, a la oración, a la consagración, a que tú obedeces la palabra de Dios, pues simple y sencillamente es obediencia a Dios. Pero todo lo que se te entrega es por misericordia, es por revelación del Espíritu, no por méritos humanos. Bueno, la unidad: si en Cristo Jesús no hay judío ni griego, tampoco debe haber divisiones entre nosotros. Pues dice que somos un solo cuerpo. Como iglesia, todos pasamos a ser miembros del cuerpo. Y la misión de la iglesia tiene el deber de mostrar al mundo la multiforme sabiduría de Dios, siendo luz y sal para la tierra, para las naciones, para el pueblo, y aquellos que no conocen todavía de Cristo Jesús, para que podamos convertirnos nosotros en un vaso de honra y ser de bendición a otros. La esperanza, lo que ahora entendemos en parte de un día, lo veremos en plenitud. Para darte una conclusión,
conclusión de este mensaje y puedas captarlo un poquito mejor. Vemos que el misterio fue oculto por muchos años y ahora nos ha sido entregado por medio de su Espíritu. Ahora nos ha sido revelado. La palabra ha sido revelada al creyente. La palabra ha sido puesta dentro de tu corazón, para que así tú puedas hacer de bendición a otros y explicarle. Un ejemplo que te puedo dar antes de entrar con la conclusión. Creo que lo mencioné anteriormente en otro video. Vemos el eunuco que está leyendo. El eunuco está leyendo cerca donde hay aguas. Y para parafrasearlo y para darte una ilustración, solo imagínate el eunuco recostado de un carruaje o de una carroza, una carreta, donde este carruaje es impulsado o arado por caballos. Para que me pueda entender, dentro de esto va caminando un hombre llamado Felipe, también el cual se le conoce que era diácono y evangelista, y escucha mientras va caminando, ya se aproxima hacia donde se encuentra el eunuco que está leyendo el libro de Isaías. Le dice: ¿entiendes lo que lees? El eunuco, ahora, cuando el eunuco está leyendo y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Inmediatamente Felipe comienza a darle la interpretación de lo que el eunuco estaba leyendo. Quiere decir, si le dio interpretación, quiere decir que el eunuco no entendía. Pues precisamente estos misterios ahora te han sido entregados, han sido otorgados para que puedas compartir del evangelio a aquellos que no han entendido todavía. A pesar de que hoy en día hay muchos medios como lo es este del internet, de que mucha gente no han tenido, no se les ha sido revelada, donde mucha gente han escuchado el mensaje a través de muchos predicadores, pero no les ha llegado el tiempo. Yo creo que hay un momento kairos, hay un tiempo divino el cual Dios tiene asignado para cada uno de los creyentes. Nakibia, Sokoyene. Por eso es necesario que tú alces tu voz. Por eso es necesario de que tú abras tu boca. Nakabra, Semanayanso. Porque creo que hay una persona que ha sido asignada a escuchar el mensaje de salvación a través de tus labios. Creo firmemente que ya hay personas predestinadas que van a ser salvas a través de ti. Marabase manara socoyense. Itanabra socoyebastimia. Y es necesario de que tú ahora te conviertas como Felipe el evangelista y dé la interpretación de aquello que estas personas todavía no han podido captar, entender o no le ha sido revelado. Y ese es el todo de este mensaje. Vemos la multiforme sabiduría de Dios, como Dios opera. Creo firmemente que hay personas ya predestinadas según la multiforme sabiduría de Dios, predestinada para que obtengan el mensaje de salvación a través de tu vida. Es necesario de que te levantes en pie de lucha, en pie de guerra, y seas misericordioso. Al tú levantarte y creerle a Dios para predicar el evangelio, creo que dentro de tu corazón se está levantando en misericordia para con el prójimo, porque por el hecho de que a ti se te ha sido revelada esta palabra y ahora se te ha sido otorgada por gracia, así que por gracia nosotros debemos compartir. Pues el misterio oculto ha sido revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, según Colosenses en el capítulo 1, versículo 27. La iglesia es el lienzo donde Dios pinta su sabiduría infinita. Pues nuestro llamado es a ser testigos vivos de esa gracia y proclamar el misterio revelado a todas las naciones. Pues la Biblia establece y dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra.
Es con el fin de que usted se levante a predicar. Es con el fin de que usted se levante a dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Creo que hasta aquí concluyó esta pequeña enseñanza. Espero que te sea de bendición. Creo que ha sido uno de los videos más largos que he hecho. Van 40 minutos. Así que, amigo, hermano en Cristo Jesús, tú que has sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, creo que es tiempo y es hora de que compartas los misterios que te han sido otorgados, revelados, y el que Dios ahora pondrá gracia a favor en ti para que prediques la palabra con denuedo, para que puedas dar ilustración a otro. Y bueno, de esto consiste el otro mensaje, y que la multiforme sabiduría de Dios sea depositada en tu vida, sea derramada sobre ti, sobre los tuyos, para que traigas a muchos a salvación, para que traigas a muchos a Cristo Jesús. Y no te detengas en el llamado que Dios te ha hecho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue simplemente una enseñanza y espero te sea de bendición. Y nada, antes de concluir o cerrar con el mensaje, ya cerré, pero quiero concluir más bien con una oración. Permítame orar por usted. Amantísimo Dios, en esta hora, amado Dios, vengo delante de ti. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza, Señor amado, que me has permitido compartir en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que esta palabra que tú has depositado en los corazones, Señor, no se quede estancada como aguas que se estancan, Señor, y se pudren. Sabemos que tu palabra no retorna atrás vacía. Sabemos que tu palabra tiene vida propia. Pero hay muchos de nosotros, Señor amado, que nos quedamos apáticos, nos quedamos en silencio, y el cual esta palabra en nosotros no queremos compartirla o darle gracias a otros. Yo te ruego, en el nombre de Jesús, tú que eres el que pone el querer como el hacer en cada corazón, Señor, te ruego, Señor, que tú inquietes de manera poderosa, Señor, a cada persona a compartir de estos misterios que en otros tiempos fueron ocultos a los hombres, sino que ahora ha sido revelada, Señor, a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por medio de tu Espíritu, ahora esta palabra es una palabra, se hace rema en nuestra vida. Es una palabra revelada en nuestra vida. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra sea llevada a cabo. Señor, que el pueblo de Dios no se quede apático, Señor amado, y que puedan entender, amado, de que la multiforme sabiduría de Dios, que tú tienes diferentes formas de moverte, que pueda entender tu pueblo, Nakibra Semanaya Bracoyenense, que tú tienes una manera especial de moverte con cada ser humano, como te moviste con David, como te moviste con Pedro, como te moviste con Sansón. Maraba Semanayana sobre Semanabakibia. Que el pueblo de Dios entienda que no es una sola forma, ponerle un estándar a tu mover o a tu forma de glorificarte. Que el pueblo de Dios entienda que no tenemos que juzgarnos los unos a los otros, que no hay el por qué carcomernos en los unos para los otros, Señor amado. Hay personas que a veces no entienden el llamado de ciertas personas que están caminando y accionando en fe, mientras ellos se quedan en una silla estancados, Señor amado. Inquieta sus corazones a obedecer tu palabra. En vez de nosotros querernos convertirnos en escáner y querer estar escaneando a las demás personas, Señor amado, sino que nosotros no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Que pueda entender tu pueblo, que han sido llamados para hacer luz y sal para las naciones, como lo establece esta enseñanza que proviene de tu palabra. Padre, te doy gracias por cada uno de aquellos que se quedaron hasta el final. Bendigo su hogar, bendigo su familia. Señor, que tú sigas depositando en ellos sabiduría, Señor, revelación de tu palabra. Que tú sigas poniendo en ellos la gracia, el favor, la dirección de tu Espíritu Santo sea con ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Oro por cada uno de los que se han suscrito. Oro por aquellos, Señor amado, que están pasando, Señor, por penuria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oro para que se abran puertas de finanzas, de bendición a su vida.
Oro, Señor, por cobertura, protección, Señor, divina de lo alto. Oro para aquellos que le han levantado conjuros, hechizos, Señor amado, en el nombre de Jesús, sean derribados y caigan por tierra, en el poderoso nombre de Jesús. Oro para aquellos creyentes, Señor amado, que por X causa han abierto brechas, han abierto una puerta al enemigo y te han fallado. Oro para que haya un levantamiento en su vida. Oro para que haya una confrontación de tu Espíritu Santo sin que tengan que ser avergonzados, Señor amado, porque tú eres un Dios, Señor amado, que sabes cómo trabajar conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Tú trabajas con unos de una forma, tú trabajas con otros de otra forma. Pues yo te ruego por estas personas que te han fallado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pero te pido en esta hora que ellos sean restaurados, que sean levantados, Señor amado, y que te da vergüenza caiga por tierra. Tu amigo, si le ha fallado al Señor, solo repite conmigo: Señor, perdóname por mis pecados. Te pido perdón por todo y cada uno de ellos. Reescribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Hoy hago acto de reconciliación para contigo. Hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón, Señor amado, que Cristo Jesús descendió a los infiernos y al tercer día, Señor amado, resucitó de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Déjame ver si puedo compartirte el otro mensaje. Dios te bendiga. Shalom.